La semana pasada, si usted recuerda, explicamos las genealogías que aparecen en Génesis capítulo 10, ¿cierto? Y explicamos el significado de esas 70 naciones que se remontan pues a Noé y a sus 3 hijos, ¿recuerdan? Noé y sus 3 hijos. Y ahí también señalamos que ahí nos dice el origen de Babel. En esa genealogía del capítulo 10 nos va a hablar acerca del origen de Babel y el origen también de la división de la tierra en los días de un hombre llamado Peleg, hijo de Eber. Vaya por favor a Génesis 10:25. Dice la escritura así, si me ayuda a leerla por favor, dice la escritura de la siguiente manera. Dice, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Ahora bien, una manera de entender, mire, le voy a decir, la relación entre Génesis capítulo 10 y capítulo 11, o sea, estos 2 capítulos, es haciendo algunas comparaciones. Y me gustaría ayudarle a hacer algunas comparaciones que nos van a ayudar en el desarrollo ahora de esta historia de Babel. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas comparaciones? Bueno, primero, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted lee Génesis 1 y Génesis 2, va a encontrar básicamente que se presenta en Génesis 1 una visión general de la creación. Es decir, viene la creación. Y también nos habla en el capítulo 10 de Génesis sobre el origen de las naciones. El origen de todas las cosas, capítulo 10, el origen de las naciones, ¿no? Entonces, luego se centra en un evento. Génesis se va a centrar en un evento que es la creación del hombre, de Adán, ¿verdad? Y el capítulo 11 se va a centrar, bueno, Génesis capítulo 2 se va a centrar en la creación de Adán y el capítulo 11 se va a centrar en la Torre de Babel. Ajá. Bien. Otro ejemplo que tenemos de comparación está en Génesis capítulo 4, que se nos presenta una genealogía, la genealogía de Caín, ¿recuerdan? De Caín y sus descendientes. Y Génesis capítulo 5 se nos presenta la genealogía detallada de Set hasta Noé. Entonces, ahí hay una analogía, cómo van casi a la par una y otra, en un sentido de comparación, ¿verdad? Génesis 4 y 5. Ahora, y es importante, quiero decirle que es importante porque la genealogía que aparece en Génesis capítulo 4, ¿con qué culmina? Génesis capítulo 4 culmina con una historia de un hombre llamado Lamec, ¿cierto? Mientras que Génesis capítulo 10, al final, empieza con la idea de la Torre de Babel en la cuestión del orgullo, de la ambición y demás. Ahora, otra cuestión semejante que podemos hacer para ayudarnos en la historia que vamos a ver el día de hoy es justamente a entender la cuestión de la historia de Babel con respecto a la situación en la que estaba Babel, y ahorita vamos para allá, pero haciendo referencia a Génesis capítulo 2, o sea que habla sobre el huerto. Rápidamente les voy a comentar algo. Miren, Edén, ¿recuerda qué es Edén? Edén es un lugar. Ajá. El huerto no es Edén. Edén es el lugar y ahí Dios plantó un huerto. Ajá. Un huerto. De ese lugar dice que descienden o fluye hacia abajo para regar el jardín, ¿verdad? Fluye agua, un río, pues, para regar el jardín, y luego ya una vez ahí, después de que regue ese jardín, se divide en 4 ríos que corren por toda la tierra, ¿ya? Entonces, mire cómo está constituido el panorama de esta porción de Génesis capítulo 2. Está compuesta en el jardín, la tierra y el mundo. Quiero que lo observe. El jardín, porque está por donde baja el río, entonces concluimos o vemos que Edén estaba en una zona alta, donde desciende un río que riega el jardín y luego de ahí va toda la tierra. Ajá. Esto va a ser importante por lo que vamos a ver más adelante. Y entonces también piensa tú en la progresión del pecado, de Génesis capítulo 3 al capítulo 6. Primero tenemos el pecado, ¿dónde? ¿Dónde está el pecado primero? En el jardín. Ajá. ¿Cuál fue la situación por la que dio inicio? Además, la cuestión, digamos, visible que podemos notar fue un fruto, ¿cierto? Ese fruto fue ese fruto que Dios dijo que no y Adán y Eva lo comieron. Entonces, luego tenemos, después de ahí, también
un pecado en la tierra, jardín, ¿no? Tierra y luego mundo. Tenemos un pecado en la tierra, ¿no? Es decir, fuera del jardín. ¿Cuál es ese pecado que se comete fuera de ese jardín? El homicidio. Caín asesina a su hermano Abel. Luego tenemos, después de eso, la escalada de pecados hasta llegar a un hombre llamado Lamec, con su poligamia, o sea, tenía 2 mujeres, y también con su brutalidad, hiriendo, ¿verdad? Y matando a un joven, a una persona de pequeña edad o de corta edad, ¿verdad? Y después, obviamente, fluye todo el pecado sobre esta cuestión. Ahí vamos a incluirnos también, cuando usted lo va leyendo, la mezcla de matrimonios entre el linaje piadoso de Set, los hijos de Dios, y el linaje impío de Caín, que es las hijas de los hombres. Y entonces ahí viene toda esa cuestión de pecado, ¿recuerdan? En otras palabras, lo que sucede en el jardín con Adán y Eva se extiende desde el jardín a la tierra y luego a todo el mundo, ¿ya? Hasta llegar a lo más malo del asunto. Y lo más horrible de toda esta cuestión, hasta que Dios pone un freno. Y entonces viene y frena el mal con el diluvio, ¿ya? Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque así es el pecado, hermanos. El pecado es, en nuestras vidas, es así. Al principio el pecado parece en nuestras vidas, digamos, algo insignificante, pero luego empieza a trascender. A veces el pecado propio, ¿verdad? Parece que está ahí. Pues nadie lo vio, nadie me escuchó, nadie pero después necesariamente trasciende más allá de nosotros. Y entonces, como aquello va en picada, es como una bola de nieve que alguien hace, ¿no? Y luego viene girando hasta llevarse todo. Y el pecado personal también es igual. Así que no pienses que no le hago mal a nadie si hago tal o cual cosa. ¿Me explico? No, sí, tu pecado trasciende sobre otros y incluso sobre tus generaciones. Y lo hemos visto en las cuestiones de las genealogías, ¿o no? Entonces, en otras palabras, eso que sucede es también lo que pasa con el pecado. Al principio parece algo insignificante, ¿verdad? Pero luego va trascendiendo como esa bola de nieve que va hacia abajo y entonces llega a toda la parte y se convierte en un desastre general en la maldad del mundo, por lo cual provoca, pues, la ira de Dios. ¿Va? Entonces quisiera que consideraran esta parte, esto de lo que les acabo de decir, de esta progresión del pecado, porque lo mismo vemos a partir del diluvio. Ajá. ¿Dónde termina toda esta bola de nieve, voy a decirlo así? Hasta el diluvio. Dios hace este juicio y todo eso termina. Y luego viene una segunda cuestión, la cuestión de Noé. Ahora, digamos que Noé, usted observa que es como si fuera un nuevo Adán, ¿cierto? Como si fuera un nuevo Adán. Es decir, sale del arca y recibe una comisión igual que la de Adán y Eva. ¿Cuál era esta? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Eso es lo que Dios le dice a Noé y a su familia, ¿cierto? Luego comienza Noé a labrar la tierra. ¿Recuerdan? Empieza a labrar la tierra. ¿Quién hizo también lo mismo? Adán. Y luego planta una viña. Y luego lo que hace es que sufre también una caída, pues, o cae en pecado, por causa de qué cosa? De un fruto también, ¿verdad? ¿Y qué sucede con Noé? Se emborracha. Ok, se emborrachaba ahí en su tienda y demás. El problema es este. Como resultado de su embriaguez, su hijo Cam también cae en pecado. No sabemos, ¿verdad? Ese intento de deshonra a su padre, no sabemos en qué consistió, pero fue una gran deshonra que hizo, ¿verdad? De alguna otra manera hizo algo que deshonró a su padre. Entonces la caída de su padre en la viña conduce al pecado también de su hijo, que luego se va a agravar porque va a trascender en otros. Finalmente, vemos que llega ese pecado de este hombre, de este hijo de Cam, hasta Babel. ¿Ya me explico? Bien. Y es aquí donde quiero que usted y yo centremos nuestra atención.
La primera cosa que vas a encontrar es la referencia a Babel, que no la vamos a encontrar en el capítulo 11, sino en el capítulo 10. Si por favor me acompañan, hermanos, y leemos Génesis capítulo 10, del versículo 8 al versículo 11. Y si son tan amables, hermanos, de ponernos un poquito en pie para ayudarnos. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 12. Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el versículo 12. Dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Pueden tomar su lugar. Entonces aquí quiero básicamente que tú observes la referencia que se hace a Babel, ¿verdad? Es justamente la referencia a un rey guerrero llamado Nimrod. Ahora, quiero hacer algunas anotaciones sobre Nimrod porque nos va a permitir ver el panorama general de la cuestión de esta torre llamada de Babel. Ahora, Nimrod es hijo de Cus y Cus es hijo de Cam. Sí, aquel que deshonró a su padre. ¿Ya notaron? Entonces, quiero que piense solamente. Y dice que Nimrod llegó a ser, ¿qué cosa? Dice, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un hombre poderoso, Fue un hombre poderoso, es decir, un hombre valiente. Y sabe que más o menos lo que dice es aquello que se menciona en Génesis 6:4, cuando se habla acerca de esos gigantes que habían en aquella tierra y que también se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, si hacemos una idea, Nimrod quizá haya sido uno de estos grandes, de estos valientes, quizá haya sido de una altura grande, ¿no? Bueno, solamente quizá. Yo estoy diciendo quizá. Usted, si dice no le creo al hermano, voy a hacer mi estudio personal, está bien. Y eso nos ayudaría mucho porque podemos cambiar, ¿verdad?, de la percepción que tenemos. Pero eso es lo que yo observo ahí. Entonces, Nimrod es un valiente. Dice ahí el texto, el primer poderoso en la tierra. Es decir, es un valiente, es un hombre guerrero. Es un líder. Nimrod es una palabra que significa rebelde. Significa rebelde, Nimrod. Y entonces fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, quiero que piense, mi amado hermano, si Nimrod era un hombre poderoso, fuerte, cazador, que su nombre es rebelde, entonces cazaba delante de Dios como un ¿qué? Como un rebelde. La forma en que podemos dar con el texto es que Nimrod justamente era vigoroso cazador delante del Señor. Es decir, en su actuar, en su vida, afrentaba a Dios. Era un hombre que cazaba en oposición a Dios, en rebeldía a Dios, en pecado contra Dios. Quizá fue un hombre que decía, yo no necesito absolutamente nada de Dios porque miren mi fuerza, miren cómo puedo cazar, miren cómo puedo hacer, ¿no? Y dice Génesis 10:10 que él fue el que comenzó su reino, dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Claro que Nimrod no construyó Babel solito, no sé si me explico. Lo construyó, claro, con las personas que iban con él, porque él se constituyó como el líder, ¿no? Como el valiente, como el que dirigía. Entonces, obviamente, contó con la ayuda. Ahora, quiero decirles rápidamente, claro, desde la época de Noé, las personas ya se habían multiplicado, había gentes, ¿no? Había muchas gentes. Y parece posible, ¿no? Por el texto, que la mayoría de las personas en la genealogía de Génesis 10 hasta Peleg y Joctán vivían y viajaban juntas, ¿verdad?, hacia el oriente, con un poderoso guerrero llamado Nimrod como su rey, quienes lo dirigían. ¿Sí me estoy explicando? Ok, muy bien. Es ahí donde viene entonces la construcción de Babel. Y esa ciudad la construyen por varias razones. Hay un algo detrás de todo ello. Ayúdame, por favor. Génesis
capítulo 11, versículo 1 al versículo 4, lo cual le pido por favor si nos ponemos de nueva cuenta en pie. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Y dice la escritura así, Génesis 11 del 1 al 4, juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pueden tomar su lugar. Entonces aquí viene justamente la intención de la construcción de esa torre de Babel. Todos ellos venían, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Hasta llegar, dice, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura. Vienen todos caminando, van con este liderazgo de Nimrod, un hombre rebelde ante Dios, y por supuesto llegan ahí pidiendo o haciendo o la idea de construir una ciudad y una torre. Ahora, ¿cuáles son las razones para construir Babel? Ahí lo dice. Primero, hagámonos un nombre. Primero, hagámonos un nombre. Es decir, lo que los motiva a construir Babel es el orgullo, es la ambición, es la gloria personal, es el renombre. Y quiero, mi amado, que tú lo observes desde el punto de vista de cómo vivimos en esta sociedad y cómo nosotros incluso podemos caer en esas mismas cuestiones. ¿Me explico? Cómo nosotros también podemos llegar a ser o pensar, querer construirnos un nombre. Yo quiero ser esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero vivir, sí, siempre al margen de Dios, siempre en rebeldía a Dios, siempre en contra de Dios. Observa cómo estamos en esta sociedad. Bueno, estos hombres dicen, hagámonos un nombre. Es decir, ¿qué motiva a estas personas a construir una ciudad y una torre? Pues obviamente el orgullo, la ambición, la gloria, el renombre. Y la segunda razón es que no quieren dispersarse por la faz de la tierra. En otras palabras, lo que los va a motivar es el miedo. Piense, si tú ubicas, digamos, la torre de Babel, Babel y su torre, en el punto medio de la vida de Peleg, porque dice que ahí, en él, en su tiempo, se dividió la tierra. Si puedes ver en el tiempo medio de Peleg, entonces el diluvio ocurrió 220 años antes. Solamente es una cuestión ahí matemática, ¿no? Si usted lo puede observar. 220 años antes. El diluvio, entonces, dejó una huella bien clara en las personas. Dejó una huella en todos los pueblos de la tierra. Todos estos pueblos, todas estas personas ya habían pasado 220 años y en su mente están pensando, eso fue un desastre. ¿Cómo es posible que Dios haya matado a tantas personas? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto? No, no, mejor vamos a juntarnos, vamos a tener nosotros, ¿verdad? No queremos que Dios nos haga esto. Nos motiva el miedo. El diluvio entonces es ese evento que deja huella en todos los pueblos de la tierra. Y interesante que casi todos los pueblos en la tierra, mis amados hermanos, tienen la historia de un diluvio. Pero Noé y sus hijos, sin duda, esto es sin duda, ellos contaron la historia a sus descendientes. Si usted puede trazar los años de Noé, pues bueno, casi iban muy pegados en tiempos, ¿me explico? Entonces el diluvio, por supuesto, fue contado por Noé, por sus hijos, una y otra vez. Y sus descendientes, sin duda, se sentían siempre muy vulnerables delante de Dios, ¿verdad? De que los volviera pues a ahogar a todos o hubiera hecho alguna cuestión así. Y mire qué interesante. ¿Qué no sabían acerca del arco en las nubes? Pero entonces, ¿qué hacen? Lo que van a hacer estos hombres o estas personas se van a agrupar bajo el liderazgo de un hombre poderoso como Nimrod. Intentan construir una torre que llegue hasta los cielos. ¿Para qué? Para protegerse, para estar a salvo, ¿verdad? Para evitar así un juicio como el que pasó.
Quizá incluso piensen que pues si construimos pues la torre lo suficientemente alta, Dios no va a poder otra vez ahogarnos. Ahora piensa, ¿cuántos ya de ellos creían que el arco puesto en el cielo de Dios era una señal de Dios que manifestaba misericordia? Basta decir, hermanos, entonces, que es el orgullo y es la ambición, el hacernos un nombre, y es el miedo y la ansiedad de no ser dispersados, es lo que anima el proyecto de construcción de esa ciudad y de esa torre. Y piensa si no es así, mi amado hermano, en la actualidad. Los hombres en su orgullo, en su ambición y en su miedo y su ansiedad están construyéndose un nombre. ¿Cierto? Ahorita vamos a ver qué otras cosas más. Y lo que hacen son dos cosas. Primero, construyen una ciudad llamada y una torre. Por eso le decimos la Torre de Babel, ¿verdad? Y hacen una torre. Génesis 11:4, ¿me ayuda por favor a leer? Dice ahí, juntos. ¿Lo tiene? Juntos. Y dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Construir una ciudad significa algo. ¿Qué significa construir una ciudad? Significa esto, un poder político. Significa una estabilidad. Significa la gloria de alguien, de una ciudad o de una persona. ¿Recuerdan quién está siendo ese líder? Ok, mire, significa entonces crear una ciudad. Hacer una ciudad significa un poder político, una estabilidad y una gloria. Y la torre probablemente sea algo que se conoce como zigurat, ¿no? Quizá usted no había oído el término, pero zigurat es una especie de pirámide con escalones, a diferencia de las pirámides, no tienen escalones, pues, pero las pirámides en Egipto, pues, las pirámides, en lugar de la punta, pues, de la pirámide, está plano. Y sobre ese plano ponen una, digamos, una casa, una choza, un cuadro, una casita, pues, ¿no? Es más o menos. ¿Para qué? Para que eso estaba dirigido o estaba puesto para un dios o para los dioses. Ajá. Entonces los hombres tenían que subir hasta esa parte y ahí se encontraban con Dios. Ajá. Es decir, funcionaba como una montaña. Quiero que lo vea de lo que dijimos hace rato. Funcionaba como una montaña sagrada para conectar, digamos, entre comillas, el cielo y la tierra, y después de ahí permear por toda la tierra. Eso, mi amado hermano, representa o tenía que ver mucho con la cuestión de la devoción religiosa. Por una parte, una ciudad para tener poder político y una torre para tener también la cuestión religiosa. Y bueno, quiero conectar esto con lo que dijimos al principio. Esa pirámide, ese zigurat, esa torre, pues, escalonada, tiene en la cima un templo dedicado, como dije. Es, digamos, ese nuevo jardín, ¿no?, que hacen los hombres para encontrarse con Dios, en esa montaña artificial de ellos, del ser humano, de su propia fuerza, sobre la cual desciende todo el control religioso a una ciudad que tiene también el control político. Mi amado hermano, yo quiero que solamente pienses, ¿qué acaso no es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? El Zigurat entonces es el lugar donde el cielo y la tierra, digamos, se encuentran, donde los dioses se conectan con los hombres. Entonces, mire, Babel es un proyecto tanto político como religioso. Y esto nos da luz acerca de lo que dice Génesis capítulo 11:1. ¿Me ayuda a leer, por favor? Génesis 11:1. Dice así, acompáñame. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, es importante lo que señala aquí porque el texto dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, quiero que observe algo. La palabra lengua que aparece aquí, ¿verdad?, es una palabra
que si la tradujéramos literalmente significa labios. Labios, un labio. Ahora, ¿para qué sirven los labios en cuanto a las cuestiones? Recuerden, estamos hablando de un control, tanto un proyecto político y religioso. La palabra lengua se traduce comúnmente como labios. Entonces dice el texto, tenía entonces toda la tierra un labio y unas mismas palabras. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque en la Biblia a menudo la palabra labio se relaciona con una confesión a Dios o religiosa, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes recuerda algún texto que hable sobre labios? Este pueblo, Isaías 29:13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O por ejemplo, dice Isaías 6:4 también, entonces dije, ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O el Salmo 51:5 dice así, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, es decir, cuando en la porción de Génesis capítulo 11 habla sobre labios, no se refiere principalmente a un idioma común, porque eso lo menciona en la siguiente frase, es decir, unas mismas palabras. Cuando dice de labios, habla acerca de una sola confesión de fe. No están diciendo Dios, Jehová es reina, ¿no? No, es una cuestión religiosa, es decir, un solo labio se refiere a la confesión religiosa, digamos, común entre todos que existía. ¿Tenían todos ya esa base religiosa? Y dado que Nimrod es un hombre que se opone a Dios y que el pueblo está desobedeciendo a Dios, al no llenar la tierra, ¿verdad? Entonces se está buscando hacer su nombre, está buscando trascender, pues no parece que digan con sus labios Jehová reina, Jehová es el Señor, ¿no? Esa no es su confesión. Entonces, mi amado hermano, lo que sí notas es entonces que tienen ese lenguaje religioso común. Están conectados por la religión y están conectados por la cuestión política. Babel entonces es un proyecto político y religioso que lo que hace es aspirar a la gloria y el dominio global al margen de Dios. Al margen de la confianza de Dios, de la obediencia a Dios, del buscar a Dios, de hacer que Dios sea glorificado. No es eso lo que buscan. Babel busca seguridad, busca estabilidad mediante, digamos, centralizar, pues, ¿no? No nos vamos a dispersar, dicen ellos, vamos a quedarnos aquí. Y también la uniformidad. Tenemos una sola confesión religiosa. ¿Nota que es muy parecido a lo que vivimos, hermanos? Esta es la Babel en la que nosotros vivimos. La gente, cierto, no se está buscando en términos muy generales que la religión, pues que sea muy inclusiva la religión, ¿cierto? Y que el poder de los gobiernos, pues también sea como que intégrate, ¿no? Intégrate. Después vamos a ver lo difícil que es esto. Entonces, eso es Babel. Y entonces, de todo esto, Dios está observando. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Babel? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, primero, note algo. Babel no es como la generación de antes del diluvio. No lo es. Génesis 6:12. Mire cómo era la generación de Noé, bueno, de la época de Noé. ¿Lo tiene? Dice ahí, versículo 12, capítulo 6 de Génesis, dice, y miró Dios la tierra, ¿sí estoy ahí? ¿Sí estamos ahí? Por favor, ¿me ayudan? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Babel no es como la generación de ese tiempo. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Para eso, ustedes notaron que era tal la corrupción que Dios, ¿qué tuvo que hacer? Juicio. Y ese juicio fue eliminar. Por eso, mi amado hermano, Babel no era como esa generación. Por eso Dios no la exterminó. De hecho, su arco en las nubes le recordaba a Babel y a todos ellos que Dios todavía cumplía su promesa de ser misericordioso.
Sin embargo, mi amado hermano, aquí vemos que ellos están en una sutil burla a Dios en sus pretensiones de ser algo. No estamos así como los demás, corrompidos, ¿no? Toda nuestra carne está corrompido. No. Hacemos algo más sutil, nos burlamos de Dios. Dios, no te necesitamos. Nosotros los hombres podemos hacerlo por nuestra fuerza, ¿verdad? El poder está en tu corazón. El poder está en la fuerza que tienes. El hombre es el centro de todas las cosas. Somos, ¿verdad? Seres humanos que podemos luchar y buscar lo que tenemos al margen de quien sea Dios. Entonces, ahí vas a encontrar una burla a Dios con esas pretensiones de Babel. Génesis 11:5, por favor. Observe qué es lo que hace Dios. Génesis 11:5, ¿me acompaña? Dice así. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, escucha bien lo que dice. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Quiero que noten, mi amado hermano, cómo es que estos se están burlando de Dios sutilmente, diciendo a Dios, no te necesitamos porque nuestra fuerza está en nosotros. Hacemos una gran ciudad, hacemos una gran torre para que veas lo que nosotros podemos hacer en el control del dominio del poder religioso y poder político. No te necesitamos, Dios. Y mire cómo el escritor, ¿no?, hace exactamente algo así como de burla. Mire, y descendió Jehová. Hombre, para los hombres estaba altísimo. ¿Y para Dios? A ver, deja bajar para ver. No sé si me explico. O sea, es tan minúsculo, es tan pequeño, es tan cosa ahí que tengo que bajar a ver. ¿Me explico? Dios tiene que bajar a ver esa ciudad y tiene que bajar a ver esa torre. ¿Nota? Es tan pequeña, tan minúscula, tan chiquita Dios, que Dios tiene que descender para verla. Tiene que sacar su lupa para alcanzar a verla. No sé si me explico. O sea, en realidad es algo interesante. Desde donde está Dios, mi amado hermano, todas las grandes obras de los seres humanos, cualquier cosa de pretensión que tengas, cualquier idea de grandeza que tengas, delante de los ojos de Dios son absolutamente pequeñas delante de Él. Aunque tú digas, no hombre, soy el hombre más rico, más famoso, aparezco en todos los noticiarios, tengo esto, tengo el otro, para Dios dice, yo tengo que descender a ver qué. Es un sentido figurado porque Dios, por supuesto que observa todo, pero lo que nos quiere dar a entender es que es tan ínfimo, tan pequeño, mi amado hermano, que toda obra que hace el hombre delante de Dios es nada, que tiene que descender. Me di el tiempo de buscar cuál es el edificio más grande del mundo. Y según esto, el Burj Khalifa, que se ubica en Dubái, es uno de los edificios más altos del mundo con 828 metros. ¿Quiere imaginarse 828 metros? Casi 1 kilómetro. Y Dios dijo, No, a ver, deja bajar a ver, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres? Oh, me dio fama, me dio reconocimiento, es una gran ciudad, la gran ciudad de los edificios altos, y dice Dios, yo tengo que bajar. Luego de ello dice Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7, lo cual les pido que nos pongamos en pie, mis amados. Génesis 11, versículos 6 y 7. Y dice así, ¿me acompañan? Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Puede tomar su lugar. Así, Dios entonces va a confundir su idioma, es decir, sus labios. Normalmente pensamos en esto principalmente como una confusión de sus idiomas. Normalmente pensamos en la confusión de los idiomas. Y sí lo hay. Pero fundamentalmente, mi amado hermano, ¿verdad? Si solamente fuera esa confusión de idiomas, incluso aún así podríamos construir algo, ¿no? O sea, sí hay una confusión de idiomas, pero hay algo más. La confusión de labios, de idiomas, porque también ahí aparece labios, aquí es la confusión
de esa confesión de fe o de su confesión ideológica. Ahí ya no se ponen de acuerdo ahí. Ya no solamente con las palabras, sino también la cuestión religiosa. Ya no se pueden poner de acuerdo. Eso de que seamos uno, seamos grandes, a ver, ya empezaron aquí algunos diciendo que son mejores que otros, y ya empezaron a poner trabas en cuestiones de religión, quién es primero, quién va después, y más, empezaron a generar esa cuestión de confusión en cuanto a su base religiosa. Ya está su base lingüística, su base religiosa. Solamente hay que esperar a que la ciudad truene y todos se vayan a otro lugar. ¿Me explico? En otras palabras, la respuesta de Dios al impulso de estas personas de centralizar Babel, una Babel unida, una Babel unificada, uniforme, idólatra, ¿verdad? Es el caos, es lo que hace Dios, es el caos multicultural que va a venir y el conflicto religioso y de ideas. Ya no se ponen de acuerdo ahí. Ya no se ponen de acuerdo. Mire, sin una confesión religiosa y política común entre los de Babilonia, sin ese solo labio, no puede construirse una ciudad, no puede construirse una torre, no puede tener gloria duradera. ¿Me explico? Dicho de otra manera, la adoración está en el corazón de la cultura. ¿Tú sabes eso? Si la adoración es confusa, si se fragmenta, la cultura y la sociedad también se fragmentan y se pierden, se dividen. Piensa solamente. Cuando hablamos de cristianismo, ¿en cuántas ramas se han fragmentado? Y no digo que todas estén mal, pero algunas de ellas crean confusión, ¿o no? Se asumen que son hijos de Dios, se asumen que ellos son los únicos mensajeros de Dios, que son los únicos testigos que son de Dios, y por lo tanto entonces todos los demás no. Otros se asumen que son la verdadera iglesia, ¿verdad? Y que es la verdadera iglesia cuya profeta es Elena G. de White, y todos los demás son contrarios. ¿Notas la confusión que hay? Dentro del Islam también hay grandes corrientes de confusión que lo que ha hecho es que no se ha permitido todavía unificarse, aunque sí hay cierta unificación en cuanto a ciertos conceptos ideológicos. Debido al conflicto y el caos de la confusión religiosa e ideológica, entonces, ¿qué sucede con las personas? Se esparcen, se van. Y entonces se esparcen por toda la faz de la tierra. Y como resultado, ¿qué van a hacer? Desarrollar sus propias culturas, sus propios idiomas, sus propios dioses. Así que de nuevo, mira, Dios desciende, se inclina para ver la torre, esa torre de juguete. Luego confunde su confesión religiosa, ideológica, para que no puedan ya trabajar juntos en la construcción del resultado, ¿verdad? Y juntamente con su idioma. Y por supuesto que la tercera cosa es, se dispersan por toda la tierra, dando lugar a muchos pueblos, a muchas culturas, a muchos idiomas que se van a señalar en la lista de Génesis capítulo 10. ¿Ya? Es más, fíjese que Dios va a adoptar algo, ¿no? Ahora viene una cuestión de como avalancha, ¿no? Ahí. De todas esas naciones dispersas, de todas esas naciones que se están desviando de Dios, esto es lo maravilloso de Dios, mi amado. De todas esas naciones dispersas, Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham. Y de su familia también va a prometer que él va a ser bendecido y va a engrandecer su nombre para que él sea bendición a las naciones. Génesis capítulo 12, por favor, versículo 1 al 3. Y les invito a que nos pongamos en pie, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Pueden tomar su lugar. Dios llama a un hombre entonces de todas esas, mire, de todas esas naciones dispersas, Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur. Y fíjese que el Sigurat o esta torre, vamos a llamarle así, más famosa que se tiene, aún casi algo así completa, está en Ur. Por lo tanto, Abraham era un idólatra. De hecho, la Escritura lo dice, ¿cierto? Y de ahí lo toma Dios. Y le dice algo: te bendeciré, voy a hacer de ti una nación grande. Quien te bendiga lo bendeciré, quien te maldiga lo maldeciré, serás bendita en ti todas las naciones del mundo. Esto es maravilloso, ¿no cree? ¿Por qué? Porque otras naciones serán bendecidas o maldecidas según el trato que la gente tenga o a la familia de Abraham. Y al final Dios, a través de Abraham, bendecirá a todas las familias de la tierra. Así es como Dios entonces aborda el problema del pecado. Ya no es destruyendo por completo, sino ahora lo aborda a través de escoger a uno, de entre todos esos, para que ese uno sea bendición a todo el mundo y que ese básicamente va a ser, si tú sigues la línea, ascendiente de Jesús. La familia de Abraham se va a multiplicar y crecerán hasta convertirse en una grande nación. Entonces Dios va a seleccionar a una tribu del pueblo de Abraham y una línea real de esa tribu. Y de esa línea real surgirá ese rey que aplastará a la serpiente en la cabeza. ¿Mediante qué? Mediante su propio sacrificio, y al hacerlo, obviamente, lo que va a ser enfrentar decisivamente ya al pecado, la muerte y los poderes de las tinieblas. Y ese nombre es Jesús. Por eso es importante. Por eso es importante la cuestión de la torre. No es meramente así, es una historia bonita de cómo los idiomas surgieron. No, porque a partir de todo eso Dios tiene un plan perfecto, porque Dios gobierna la historia. Para perfilarme al final, hermanos, quiero que consideres algo. Babel nos va a permitir hoy explicar las múltiples culturas que hay. Las culturas que hay por todas partes, antiguas y nuevas. Nos permite explicar los idiomas, múltiples idiomas, y las religiones del mundo. Nos permite explicar. Porque mire, vuelvo a repetir, casi cada cultura explica características similares de la creación, de los diversos, usted recuerda esos diversos jóvenes, dioses jóvenes, ¿verdad? Que están persiguiendo a los dioses viejos y que los matan, ¿verdad? Y que se encumbran, ¿no? Esos semidioses que hacen grandes portentos, ¿verdad? Y también casi todas las culturas, en su mayoría, nos hablan de un diluvio. Y casi todas las culturas tienen dioses similares, nada más que le cambian el nombre, ¿no? Le cambian, aquí los fenicios le decían de una manera, los egipcios de otra manera, pero eran más o menos, tenían las mismas, ¿no? Y de hecho, todas, absolutamente todas las religiones del mundo, antiguo y nuevas, todos hablan de un destino después de la muerte. Y todas ellas hablan también de un poder supremo, un poder mayor que todos los dioses. Esto es maravilloso, hermano. Porque aunque usted no lo vea así, nosotros estamos en la verdad del Dios que creó todas las cosas. Amén. Babel entonces nos ayuda a explicar esas similitudes y esas diferencias restantes. En la época de Babel existía una sola confesión religiosa, hermanos. Y es obvio, quiero decir un poquito aquí, los demonios, aprovechándose de la ansiedad y de los temores de los hombres, usurpan el lugar de Dios supremo y corrompen todo aquello que Dios ha hecho y ha puesto. Y guía a los hombres a hacerlo hasta el día de hoy. Los hombres hoy sienten ansiedades. ¿Y qué te hace? ¿Hacia dónde te eres inclinado? A buscar tu propia seguridad. ¿Tienes de alguna manera temor? ¿Hacia dónde eres conducido? A buscar la seguridad en el dinero, en las relaciones promiscuas, en determinadas cuestiones. Vamos a esperar que pase rápido. No quiere pasar rápido.
Ok. Mire, los demonios aprovechan las ansiedades y los temores de los hombres para usurpar el lugar de Dios Supremo y corrompen todo aquello que Dios ha hecho y ha dicho. Y sin embargo, los demonios y los demás pueblos, mis amados hermanos, se ven obligados a reconocer el poder supremo del Dios Santo. Se ven obligados a reconocer que Dios está ahí. Y lo que hacen es hacernos ver que Dios está muy lejos de ti. Que Dios está demasiado lejos de ti como para mirarte. Entonces hagámonos dioses que estén cerca, que los hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso, mi amado, Babel está sentada sobre una religión que alienta a los hombres a forjarse su propio nombre y buscar su propia seguridad en la uniformidad. Fue esta confesión común de Babel, mi amado hermano, la que las confundió, dando lugar a las diferentes mitologías, religiones del mundo y visiones del mundo antiguo. A medida que se van dispersando, van inventando y poniéndole mayores historias, pero tienen ese origen. Pero también Babel nos lleva a la perspectiva de la idolatría. ¿Sabe? A menudo hablamos de la idolatría como aquello que en donde depositamos nuestra confianza o donde encontramos nuestro mayor placer. Pero la idolatría consiste en buscar la satisfacción que deberíamos encontrar en Dios en otras cosas. En eso consiste la idolatría. Una persona idólatra no es nada más aquel que se inclina frente a algo de yeso, algo hecho por manos de hombres, sino aquellos que ponen su esperanza en las cosas creadas. Eso es un idólatra. Por eso también Babel plantea esas preguntas a nuestras vidas hoy. Y yo te pregunto, ¿dónde estás depositando tu mayor confianza y tu mayor lealtad y tu mayor fidelidad? ¿A quién miras para que te dé seguridad y que te salve de la muerte? ¿A quién estás mirando? ¿A quién o a quiénes debes acudir para que te den un nombre duradero y perdurable? ¿Al Babel que nos rodea o al Dios del cielo? Y es que la realidad, mi amado hermano, es que vivimos en una Babel. Vivimos en una sociedad, mi amado hermano, humanista, donde las personas buscan su propia grandeza y su propia gloria. Nos encanta a los seres humanos, nos encanta a todos forjarnos un nombre, trascender. Nos encanta forjarnos, ser nosotros sin la ayuda de Dios. Es más, como todas las Babel que han existido, queremos construir nuestra civilización sobre una confesión religiosa uniforme. Al igual que los Babeles, ¿no?, de todas partes del mundo antiguo, la Babel de este tiempo donde vivimos, mi amado hermano, puede tolerar a muchos dioses. No importa la religión que sea, no importa, eres bienvenido. Súmate a nuestro proyecto, siempre que la centralidad del yo se persiga en cada una de las personas. La Babel en la que vivimos, hermanos, ha corrompido incluso la vida y la fe cristiana. Busca que tengamos una religión uniforme, una manera de pensar uniforme, una cultura uniforme, y está golpeando a la iglesia cristiana. Escucha esto. Como creyente, ¿a qué te estás oponiendo de la cosa que el Babel está confesando a tu alrededor? Si estás en contra del pensamiento uniforme de la Babel donde vivimos, te llaman misógino, homofóbico, transfóbico, conservador, fundamentalista, machista, extremista, fascista, con discursos de odio, entre otras cosas. Es decir, la Babel de nuestro tiempo no admite rivales. Y por eso muchos en la iglesia prefieren mimetizarse con Babel. Por eso prefieren decir, no, pues si quieres abortar, ese es tu problema. Pero ¿quién ve por los que no pueden valerse por sí? No.
Si tú quieres ser eso, si quieres sentirte un perro y más, yo te respeto, está bien, cada quien lo suyo. Porque eso es lo que busca la Babel en la que vivimos, que todos pensemos, está bien, no importa que tengas la religión que tengas, pero mientras estemos uniformes con esto, con eso nos basta. Con eso estamos contentos, con eso vivimos bien y vamos a construirnos un nombre. Pero escúchame, amado, consuélate con esto. Sí, sé frontal a estas cuestiones de pecado. Es preferible que nos digan todas estas descripciones que nos hacen. Es mejor que eso, mi amado hermano, que estar pegados con ese Babel. Pero consuélate con esto, mi amado hermano, el juicio de Dios a la Babel nuestra va a venir dentro de poco. Mi amado hermano, el Dios poderoso tiene un tiempo en que este mundo va a ser destruido ya. Dios va a derramar la copa de la ira y va a dispersar a todos los pueblos. En realidad, hoy día estamos en esta misericordia de Dios, pero también ese juicio va a ser misericordia. Misericordia porque no permitirá que esta nueva Babel alcance su máximo poder. No va a alcanzar. Es decir, Dios no va a permitir que llegue hasta eso. Dios va a actuar y Dios va a perturbar estas cuestiones de ideología religiosa, política, en esta Babel en la que vivimos y en la cual muchos cristianos están todavía metidos ahí. De hecho, gracias a Dios estamos viendo hoy las grandes diferencias que hay en este mundo. Un país piensa esto, otro piensa esto y ya están agarrándose aquí con misiles y demás, ¿no? Pero quiero decirte esto, hermano, para terminar. Dios sigue gobernando. El Dios nuestro sigue gobernando y lo ha hecho, siempre lo ha hecho, desde Adán y luego con Noé, luego con sus descendientes, luego con Babel y hasta el día de hoy. Y Él, mi amado, eligió a Abraham, a su familia, para bendecir a todas las naciones. Y Dios llama a ese hombre, a Abraham, y finalmente de esa familia procede Jesús, el Mesías, nuestro Señor, que viene a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y resucita para convertirse ahora en el Señor y en el Salvador del mundo. Y ahora, mi amado hermano, los verdaderos hijos de Abraham son los seguidores de Jesús. Somos ese pueblo bendecido, somos ese pueblo de Dios, somos ese pueblo que Dios ha trascendido en Abraham como bendición a las naciones. Escucha esto, a Abraham se le dio eso y se le dijo que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y quiénes son ahora los hijos por la fe de Abraham? Nosotros. Y mi amado, eres bendición a esta nación. ¿Estás siendo tú una bendición en tu actuar, en tu vida, en tus palabras, en tu forma, en lo que crees, en cómo glorificas a Dios, en cómo te abstienes de la maldad, en cómo tú estás haciendo un momento de contención del pecado en este mundo? Vivimos en una nueva Babel, hermanos. Sí, el Señor Jesús dijo en su oración al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero mi amado hermano, nuestro objetivo no es simplemente ser guardados del mal y nosotros quedar encerrados en nuestro huevito ahí y decir, pues aquí hasta que venga, Señor, haz algo. No. Nuestro objetivo es orar al Señor, al que gobierna todas, absolutamente todas las cosas, para que nos dé valentía para hablar de Cristo, para que nos dé valentía para ser contenedores del pecado, para contener el pecado, para predicar a Cristo a fin de que las personas sean conducidas al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Y para que las personas busquen la gloria de Cristo, la gloria del Señor, y que se arrodillen frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores y le digan, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Estamos aquí, mi amado hermano, para orar. Sí, pero también para hacer sal que contenga la putrefacción del Babel en la que vivimos, para que podamos ser contenedores como sal de la putrefacción de la inmoralidad sexual y de otras tantas cosas que hay a nuestro alrededor. La violencia contra los no nacidos, la ansiedad, la envidia, la deshonestidad, el orgullo. Para eso estamos puestos. Y estamos aquí para ser una ciudad asentada ¿en dónde? En un monte. ¿Recuerdan para qué? Para que de ahí se derramen esas bendiciones. Así como Dios lo hizo allá en Génesis, en la creación, poniendo en aquel lugar, aquel huerto donde descendían las aguas y permeaban a todas partes. Y así como el Señor te ha puesto, mi amado hermano, para hacer luz
en una montaña para que desde ahí tu luz ilumine en las naciones. Dios nos ha puesto como esa ciudad asentada sobre un monte, como una luz que se pone en el candelero y que alumbra delante de los hombres. Para señalar, estamos puestos el camino de Dios y encuentren las personas, perdonen sus pecados y puedan confiar en el Señor Jesús para perdón de sus pecados. Estamos puestos, mi amado hermano, para eso ahora. Mi amado hermano, gracias a Dios porque en su sabiduría hizo que aquella ciudad y esa torre fuera dispersado para tomar a un hombre. Y ese hombre que fue tomado, ¿verdad? Nos trajo al Salvador. Y por la fe nosotros somos hijos también de Abraham, del Señor, pero somos hijos de Abraham por la fe. De tal manera que en esa bendición de Abraham, nosotros también tenemos que ser bendición al mundo. Entonces no nos mimeticemos con la Babel en la que vivimos. No pensemos, no, ese es su problema, ¿no? Dios los va a juzgar y yo, Señor, tú ayúdame a mí ya, por favor, ven por nosotros porque esto está bien feo. Te apuesto para que tú seas luz. Cuando vino la declive después de Noé, en los tiempos de Noé, Dios puso a Noé como ¿qué? Pregonero. Como pregonero. Pero no puso a un hombre como pregonero para decirles, hey, dispérsense. Todos se fueron ahí. Pero Dios tomó a un hombre llamado Abraham para ponerlo como señal de que él iba a bendecir hasta el día de hoy a las naciones. Y te ha puesto a ti exactamente para lo mismo. Para que seas bendición a naciones. Y amado, como una advertencia te digo, Dios nos está llamando a humillarnos bajo la poderosa mano de Él. A dejar de hacernos un nombre, a dejar de buscar lo nuestro, a dejar de mimetizarnos con el Babel en el que vivimos, a negarnos, a depositar nuestra seguridad y nuestra estabilidad en las cosas, en el trabajo, en la salud, en lo que tengo, en la iglesia, ¿no? En el sentido del lugar. Neguémonos, mi amado hermano, a depositar nuestras seguridades en cosas y depositemos nuestra seguridad en el Señor. Porque dice el Señor que cuando lo hagamos, cuando nos humillemos delante de Él, ¿qué va a pasar? En su tiempo Dios nos va a exaltar. Mientras tanto, nosotros seremos bendición a las naciones. Porque un día, mi amado hermano, estos orgullosos del Babel en que vivimos serán consumidos. Serán hechos polvo. Y al final van a confesar, tú eres Dios. Nos hemos equivocado. Así que mi amado hermano, Babel nos lleva a reconocer estas cosas. Estamos cumpliendo, mi amado hermano, como hombres y mujeres de Cristo, nuestro llamado. El mundo necesita conocer la verdad del Evangelio, ¿cierto? Y tú y yo estamos siendo puestos para hacer luz en medio de estas naciones. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias